El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. Leandro despertó temprano esa mañana, como siempre lo hacía. El sol apenas comenzaba a asomarse entre las copas de los árboles, proyectando una luz suave que se filtraba a través de las rendijas de la ventana. La casa, de madera envejecida y paredes cubiertas de musgo, parecía respirarse en el silencio de la madrugada. El aire estaba impregnado de la fragancia de los pinos cercanos, y el suave murmullo del viento entre las hojas creaba una música inconfundible, una melodía que parecía pertenecer a ese mismo rincón apartado del mundo. Leandro se levantó de su cama con los ojos entrecerrados por el sueño, pero su mente ya estaba despierta. Como siempre, el día comenzaba en su cabeza antes de que sus pies tocaran el suelo. Con una sensación de quietud y paz, se asomó a la ventana y miró el bosque que rodeaba su hogar. Los árboles, altos y frondosos, parecían vivir en una armonía que él no podía comprender completamente. Lo sentía como una extensión de sí mismo, como si formaran una familia gigantesca y antigua, cuyos secretos habían sido transmitidos durante generaciones. A pesar de vivir en ese lugar apartado, entre los susurros del viento y la danza de las sombras, Leandro no era un niño solitario. Su madre siempre había estado allí para él, una presencia constante y amorosa. Ella, con su calma serena y su mirada profunda, era su guía en este mundo de misterios. Había sido ella quien le enseñó, desde muy pequeño, que el bosque no solo estaba lleno de vida, sino que tenía una vida propia, un alma que existía más allá de la de sus habitantes visibles. Leandro había crecido con esas enseñanzas, pero, a pesar de su sabiduría, una parte de él sentía que había algo más allá de las palabras de su madre, algo más grande, que aún no había descubierto. La casa de Leandro, aunque sencilla, era un refugio. El tejado de paja cubría las paredes de madera que crujían suavemente con el paso del tiempo. En el interior, los muebles de madera oscura, tallados a mano por su padre antes de que partiera, le daban un toque rústico pero acogedor. La cocina, siempre cálida por el fuego que su madre encendía cada mañana, estaba llena de aromas reconfortantes, pan recién horneado, el inconfundible olor de las hierbas secas y el aroma a tierra húmeda. A veces, Leandro se sentaba en la mesa, observando a su madre mientras ella preparaba sus breves comidas, y se perdía en sus pensamientos, preguntándose sobre los misterios del mundo que se extendían más allá de la seguridad de su hogar. Y Leandro llamó a su madre con voz suave desde la cocina: «Ven a tomar tu desayuno antes de que salgas al bosque». Leandro la miró desde la ventana, observando el brillo en sus ojos. Ella siempre le sonreía con ternura, aunque algo en su mirada le sugería que ella sabía mucho más de lo que decía. Había algo en su actitud que parecía un recordatorio constante de que el mundo más allá de su hogar tenía sus propios ritmos, sus propios ciclos, y no siempre eran los mismos que los de la vida humana. Después de un rato, Leandro decidió ir a la cocina. Al entrar, la luz cálida de la habitación lo envolvió, y la imagen de su madre, de cabello largo y gris,
trabajando con la misma destreza que había aprendido durante años, le transmitió una sensación de seguridad. Ella lo miró, como si supiera que él estaba distraído, pero nunca lo forzaba a hablar de lo que pensaba. La madre de Leandro era una mujer reservada, pero sus ojos, como los de él, siempre reflejaban una curiosidad insaciable. ¿Vas al bosque hoy?, preguntó con calma mientras le servía un tazón de avena. Leandro asintió sin mirar directamente a su madre. Había algo en esa pregunta que le recordaba a todos los días anteriores, cuando él se aventuraba por el bosque, pero nunca tan lejos como hoy. Hoy algo se sentía distinto. El aire estaba cargado con una vibración extraña, como si el propio bosque estuviera esperando algo. Algo que aún no entendía, pero que de alguna manera podía sentir. Sí, respondió finalmente, su voz suave pero llena de determinación. Creo que hoy voy a adentrarme un poco más. Su madre lo observó en silencio, sin sorpresa. No era la primera vez que Leandro hablaba de ir más allá de lo que le permitían las fronteras conocidas del bosque. Ella había aprendido a aceptar que el joven siempre había sido diferente. Tenía una energía inquieta, algo en su interior que lo empujaba a explorar más allá de lo obvio, más allá de los límites visibles. Sabía que su hijo era valiente, y también sabía que no siempre podía detenerlo. Pero algo en su instinto de madre la inquietaba, como si Leandro estuviera tocando una cuerda delicada en el corazón del bosque, una cuerda que tal vez no debía tocarse sin entender primero su resonancia. «Recuerda, hijo», dijo ella con suavidad, mientras lo miraba con una intensidad que solo una madre podía comprender. Hay cosas en este mundo que no están hechas para ser comprendidas de inmediato. Algunas respuestas deben esperar a que uno esté preparado para recibirlas. Ten cuidado. Leandro asintió, sin saber muy bien qué significaban esas palabras, pero sintiendo que tenía un peso profundo. Después de un breve silencio, él se levantó de la mesa, agradeció el desayuno y salió de la casa hacia el bosque. No llevaba más que una pequeña mochila con agua y algo de pan, pues sabía que no iría lejos, o al menos eso pensaba. El bosque le era familiar, aunque en ocasiones le parecía que cada rincón ocultaba algo nuevo, algo desconocido, que lo llamaba a adentrarse más y más. El aire, fresco y húmedo, lo envolvía a medida que caminaba. El sol comenzaba a elevarse, filtrando su luz dorada a través de las hojas de los árboles. Cada paso que daba parecía llevarlo más adentro de una tierra que ya le pertenecía, pero que, a su vez, lo desbordaba de misterio. Los árboles más viejos parecían susurrar entre sí, como si compartieran secretos en un idioma que él no lograba comprender. El musgo, suave bajo sus pies, parecía como una alfombra encantada, y las sombras de los árboles se alargaban y encogían, como si tuvieran vida propia. Leandro caminó sin prisa, perdiéndose en la quietud del bosque, cuando de repente algo en el aire cambió. Una sensación extraña, casi como una vibración, recorrió su cuerpo. Fue fugaz, pero clara, como si el bosque mismo le hablara en su lenguaje ancestral. Leandro se detuvo, mirando a su alrededor, pero no vio nada inusual. Sin embargo, algo en su interior sabía que no era solo su imaginación. Un destello brillante apareció entre los árboles, casi imperceptible, como una chispa fugaz. Instintivamente, Leandro sintió que debía seguirlo. Sin pensarlo más,
comenzó a caminar en la dirección en que había visto el destello, como si algo lo guiara, algo invisible pero innegable. El bosque parecía volverse más denso, más misterioso. Las sombras se alargaban y las luces del día luchaban por atravesar las hojas, mientras Leandro se adentraba más en su interior. El aire se volvía más espeso, como si estuviera atravesando una frontera invisible. Y, aunque su corazón latía con fuerza, sentía una extraña calma interior, como si todo estuviera ocurriendo tal como debía. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Leandro no regresó a casa. El bosque había comenzado a llamarlo de una manera que no podía entender, pero de la cual no podía escapar. El sol se escondía lentamente detrás de las colinas cuando Leandro comenzó a darse cuenta de lo lejos que había ido. A pesar de haber caminado en silencio durante horas, sus pies no se sentían cansados. El bosque era vasto, pero le parecía tan familiar como la palma de su mano. Había recorrido estos senderos miles de veces, explorando cada rincón, conociendo cada árbol, cada arbusto, cada curva del río. Sin embargo, hoy algo era diferente. El aire, que antes era fresco y ligero, comenzaba a tornarse denso y cargado de una energía extraña, como si el mismo bosque estuviera vivo, observándolo. Había seguido el destello hasta adentrarse en una parte del bosque que nunca había visitado antes. Los árboles eran más altos aquí, sus ramas se entrelazaban, creando una sombra tan espesa que el suelo estaba cubierto por un manto de oscuridad. A medida que avanzaba, Leandro notó que los sonidos del bosque se volvían más intensos. Los murmullos del viento entre las hojas sonaban como susurros, como si las voces de los árboles le hablaran en un idioma antiguo. El crujir de las ramas bajo sus pies parecía resonar en el aire, creando una vibración que le recorría todo el cuerpo. Pero lo más extraño era el eco. A medida que caminaba, comenzaba a escuchar una repetición de sus propios pasos, como si algo o alguien lo estuviera siguiendo. No era un eco normal, sino una sombra de sus propios movimientos, un susurro que parecía imitarle. Leandro se detuvo en seco, mirando a su alrededor, pero no vio nada. El bosque parecía inmóvil, como si estuviera esperando. ¿Quién está ahí?, preguntó, sin saber por qué, como si esperara que alguien respondiera. Su voz se perdió en el aire denso, sin respuesta. Sin embargo, el eco no cesó. En lugar de repetirse, como en un juego de reflejos, la sombra de sus pasos parecía alejarse, como si lo invitara a seguirla. Leandro, con el corazón palpitando más rápido, se adentró aún más en la oscuridad, como si una fuerza invisible lo estuviera guiando. La sensación de estar siendo observado lo envolvía, pero no tenía miedo. Sentía una especie de curiosidad inexplicable, como si todo lo que había vivido hasta ese momento fuera solo un preludio para lo que estaba por venir. Mientras caminaba, el aire se volvía más denso. La humedad del bosque, que antes era reconfortante, ahora parecía pesante, como si cada respiración se volviera más difícil. Sin embargo, una parte de su ser le decía que debía seguir adelante, que algo lo esperaba en la profundidad de este mundo desconocido. Había algo en el eco que le hablaba, como una llamada ancestral, un susurro que le pedía seguir. Después de lo que parecieron horas de caminata, Leandro llegó a un claro en el bosque. El suelo estaba cubierto por una capa de hojas caídas, y el cielo, visible por las rendijas entre las ramas, ya mostraba los primeros signos de la noche.
En el centro del claro, un viejo árbol se erguía, sus raíces tan profundas que parecían un entramado de venas, y sus ramas se extendían como los brazos de una figura gigante. Al acercarse, Leandro notó que algo brillante descansaba en las raíces del árbol, casi oculto por las sombras. Curioso, se agachó y vio lo que parecía un objeto antiguo. Era una piedra, o más bien, un cristal, que brillaba débilmente con una luz propia. No era un brillo normal, sino uno que parecía provenir de un lugar más allá de este mundo, algo que Leandro no podía entender. El cristal parecía resonar con el latido de su corazón, pulsando con suavidad, como si estuviera vivo. Leandro lo tocó con cautela. En el momento en que sus dedos rozaron la superficie del cristal, una corriente de energía recorrió su cuerpo, y el aire a su alrededor se volvió aún más denso. La sensación era extraña, como si el tiempo se hubiera detenido por un instante. El eco, que había estado siguiéndolo durante todo el día, se detuvo en ese preciso momento. Por primera vez, Leandro sintió un silencio absoluto, como si el bosque entero hubiera contenido la respiración. De repente, la quietud se rompió. Un sonido profundo y vibrante llenó el aire. No era el viento, ni los animales, ni ningún sonido natural del bosque. Era un murmullo, bajo y profundo, que parecía provenir de lo más profundo de la tierra. Leandro se levantó de un salto, mirando alrededor con los ojos abiertos de par en par. Algo había cambiado. La atmósfera en el claro se había vuelto más pesada, más cargada. El cristal comenzó a emitir una luz más intensa, iluminando el claro con una claridad sobrenatural. La luz no era cegadora, sino suave, cálida, pero extraña. Leandro, sin saber por qué, sintió que debía sostenerlo, que debía tomarlo en sus manos, como si el cristal lo estuviera llamando. Cuando sus dedos se cerraron alrededor del objeto, la vibración en el aire se intensificó, y una imagen comenzó a formarse frente a él. No era una visión normal, sino una proyección en el aire, como una sombra de algo más grande. Apareció la imagen de un rostro que Leandro nunca había visto antes, pero que de alguna manera le resultaba familiar. Era un rostro de mujer, de facciones suaves, pero con una expresión de profunda sabiduría y tristeza. La figura, aunque etérea, parecía real. Parecía mirar directamente a Leandro, como si lo estuviera observando desde un lugar lejano, pero al mismo tiempo cercano. Sus labios se movieron lentamente, pero no salió ningún sonido. Sin embargo, Leandro entendió lo que ella decía, como si las palabras llegaran directamente a su mente. «El tiempo ha llegado», dijo la figura, su voz resonando en la mente de Leandro. «Lo que has buscado está más cerca de lo que piensas, pero no todo lo que encuentres será lo que esperas». El eco de esas palabras llenó la mente de Leandro, quien no podía apartar la mirada de la figura. El cristal en sus manos comenzó a brillar con más intensidad, como si estuviera absorbiendo las palabras que acababa de escuchar. La luz se hizo más fuerte, casi cegadora, y antes de que Leandro pudiera hacer algo, la figura desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Pero el eco de su voz permaneció. Con las manos temblorosas, Leandro miró el cristal una vez más. La imagen de la mujer había desaparecido, pero el susurro de sus palabras seguía presente en su mente. El silencio volvió al bosque, pero ahora todo parecía diferente. Había algo en el aire,
algo que lo envolvía. El tiempo parecía haberse estirado, y sin saber por qué, Leandro entendió que su vida había cambiado para siempre. Con una mezcla de asombro y miedo, Leandro comenzó a caminar de regreso. No sabía a dónde lo llevaría este nuevo conocimiento, ni qué significado tenía lo que acababa de experimentar. Solo sabía que algo había despertado dentro de él, algo que lo llamaba a seguir explorando este mundo lleno de misterios, y que su vida nunca volvería a ser la misma. La mañana siguiente llegó sin preaviso, el sol asomando tímidamente entre las ramas de los árboles, tiñendo el bosque de un tono dorado. Leandro despertó antes del alba, aún con la sensación de la presencia en su mente. El eco de las palabras de la mujer seguía resonando en su cabeza, casi como una melodía distante y enigmática que no podía sacarse. Había dormido poco, pero sus pensamientos eran más claros que nunca. La imagen de aquel rostro etéreo, la luz del cristal, las palabras misteriosas. Todo parecía haber sucedido en un sueño, pero no podía dejar de sentir que había sido real, mucho más real de lo que su mente podía procesar. Leandro no sabía qué hacer con todo lo que había experimentado, y sin embargo, en lo profundo de su ser, sentía que su vida había cambiado irrevocablemente. Decidió regresar al claro en el bosque. A pesar del amanecer tranquilo, algo en su interior lo impulsaba a volver al lugar donde había encontrado el cristal. Había algo más que necesitaba descubrir, algo que le decía que todavía no había comprendido la magnitud de lo que había ocurrido. Las palabras de la mujer lo inquietaban, especialmente aquella advertencia: lo que has buscado está más cerca de lo que piensas, pero no todo lo que encuentres será lo que esperas. Con esa frase clavada en su mente, Leandro se puso en marcha. El camino que siguió era el mismo de la tarde anterior, pero todo parecía diferente. El aire, ahora fresco y lleno de humedad, lo envolvía con una extraña calma. Cada paso en el bosque le parecía más largo que el anterior, como si estuviera caminando en dos mundos diferentes a la vez. En un nivel, las cosas seguían siendo las mismas, los mismos árboles, las mismas rocas, el mismo flujo del río. Pero, en otro nivel, todo parecía lleno de una energía nueva, algo que hasta ese momento nunca había notado. Sentía como si el bosque lo estuviera observando, como si la misma tierra bajo sus pies estuviera viva, esperando algo. Al llegar al claro, el aire se cargó de inmediato con una atmósfera vibrante. Leandro miró el árbol antiguo que se erguía en el centro del espacio. Sus raíces, que la tarde anterior parecían tranquilas y firmes, ahora parecían moverse lentamente, como si respiraran. El cristal ya no estaba donde lo había dejado. Pero había algo más. En el suelo, cerca del árbol, un círculo de flores silvestres estaba dispuesto de manera casi perfecta. Sus colores eran más intensos que cualquier flor que Leandro hubiera visto antes, brillando con una luminosidad suave que no parecía provenir del sol. Las flores parecían moverse suavemente, como si fueran agitadas por una brisa ligera, pero el aire estaba tranquilo, sin ningún viento que las tocara. El círculo parecía invitante, un altar natural que irradiaba una energía cálida y envolvente. Leandro se acercó, atraído por la extraña belleza del círculo. El viento, que en ese momento había estado en completo silencio, comenzó a levantarse suavemente, susurrando entre las hojas y ramas de los árboles. El sonido, aunque apacible, tenía una cualidad misteriosa, como si el viento tuviera algo que decirle. De repente,
una ráfaga más fuerte lo rodeó. Leandro cerró los ojos, sintiendo como la brisa le acariciaba el rostro, pero también como llevaba consigo una sensación de urgencia, como si algo estuviera llamando por él. Cuando abrió los ojos, las flores dentro del círculo comenzaron a brillar más intensamente, y una figura apareció en el centro del círculo de luz. Era la misma figura de la mujer, esta vez más clara, como una visión que emergía del aire mismo. Su rostro, aunque etéreo, era cálido y lleno de sabiduría, y su mirada parecía directamente conectada con la de Leandro, como si pudiera leer cada pensamiento que pasaba por su mente. «Has regresado», dijo la figura, su voz como un susurro del viento. «Sabía que lo harías». Leandro, que había sentido una mezcla de sorpresa y miedo al ver la aparición, intentó hablar, pero sus palabras se quedaron atrapadas en su garganta. La mujer, sin embargo, lo comprendió sin que él dijera nada. «Sé que tienes preguntas, pero el tiempo aún no ha llegado para que todas ellas sean respondidas», dijo, su rostro serio ahora. «Lo que estás buscando no es algo que pueda ser explicado con palabras. Es algo que debe ser comprendido a través de la experiencia. El bosque tiene mucho que ofrecerte, pero debes estar preparado para lo que vendrá. El cristal que tomaste es solo el comienzo». Leandro, aún sin comprender completamente lo que significaban sus palabras, asintió lentamente. El aire alrededor de él parecía cargarse de una energía especial. Cada hoja que caía parecía un presagio, y el viento comenzaba a intensificarse, elevándose y bajando en una danza casi hipnótica. «Lo que has tocado», continuó la figura, «es solo una parte de lo que está por venir. El equilibrio del mundo está siendo alterado, y tú tienes un papel que jugar. No solo aquí, en este bosque, sino en todo lo que está más allá». El viento comenzó a girar más rápido, las hojas revoloteaban alrededor de Leandro, como si quisieran envolverlo. El cielo, que había estado despejado, comenzó a nublarse lentamente, y una luz tenue cubrió el claro, como si todo estuviera siendo bañado en una capa de niebla dorada. «Recuerda, joven Leandro», dijo la mujer, «no todo lo que encuentres será lo que esperas. La verdad no siempre es clara, y el camino hacia ella está lleno de sombras y luces. Pero si sigues escuchando, si sigues buscando, las respuestas te serán reveladas». Y con esas palabras, la figura comenzó a desvanecerse, como una niebla que se disuelve en el viento. Leandro sintió una necesidad urgente de seguirla, de comprender más, pero algo lo detuvo. El viento, que había sido tan fuerte momentos antes, se calmó de repente, dejando al bosque en un profundo silencio. El círculo de flores comenzó a desvanecerse, su luz se apagó lentamente hasta quedar solo una tenue estela en el aire. Leandro miró alrededor, y cuando levantó la vista, la figura ya no estaba. El claro volvía a ser el mismo que antes. Silencioso. Inquietante. Pero Leandro sabía que no podía irse. Algo dentro de él le decía que había tocado solo la superficie de lo que debía aprender. El cristal que había tomado seguía en su mano, pero ya no era solo un objeto. Era una clave, una puerta a algo más grande, algo que aún no entendía, pero que debía descubrir. El viento comenzó a soplar suavemente de nuevo. Leandro cerró los ojos, sintiendo cómo lo acariciaba. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, entendió que el bosque no era solo un lugar que conocía.
Era un ser vivo, lleno de secretos, lleno de misterios que aguardaban ser desvelados. Era solo el principio. Leandro caminó durante horas, sin un destino claro, pero con la sensación de que algo lo guiaba, algo invisible pero poderoso. El bosque parecía tener vida propia, como si estuviera consciente de su presencia y lo invitara a adentrarse más y más en sus entrañas. Los árboles, ahora más altos de lo que los recordaba, se alineaban como gigantes silenciosos, sus sombras alargadas danzando sobre el suelo cubierto de hojas caídas. A lo lejos, el murmullo del río seguía siendo un eco constante, pero su sonido había cambiado, adquiriendo una cualidad más profunda, casi como un canto lejano que llamaba al alma. A pesar de la tranquilidad que lo rodeaba, algo dentro de él seguía en constante alerta. Sentía que no estaba solo. El viento, que antes parecía tener una naturaleza ligera y juguetona, ahora susurraba más intensamente, como si le hablara en un idioma que él no comprendía del todo. Cada ráfaga parecía llevar consigo fragmentos de palabras y sonidos que se mezclaban con su respiración. «¿Dónde estás llevándome?», pensó. Sin embargo, no se atrevió a hablar en voz alta. Sabía que en ese bosque, las palabras no siempre tenían el mismo peso que en el mundo exterior. En este lugar, parecía que el silencio tenía su propio idioma, una lengua antigua y sabia que Leandro aún no podía leer. El sol ya había ascendido completamente en el cielo, pero la luz, aunque cálida, no era suficiente para disipar la creciente sensación de misterio que lo envolvía. La espesura del bosque creaba un ambiente donde las sombras nunca desaparecían por completo. Había algo profundamente envolvente en el entorno. El aire se sentía espeso, pero no de una manera incómoda, sino como si estuviera cargado de posibilidades, de secretos esperando ser descubiertos. Finalmente, llegó a una pequeña colina, desde donde podía ver el valle extendiéndose a lo lejos. En la distancia, más allá del bosque que lo rodeaba, había un resplandor extraño, una luz que no pertenecía al sol. Era una luz cálida, pero opaca, como si se filtrara a través de una niebla dorada. La curiosidad lo impulsó a acercarse. Sin pensarlo demasiado, descendió por el camino empinado que se abría frente a él. A medida que se acercaba, la luz se intensificaba, pero también parecía distorsionarse, como si fuera una ilusión. Cuanto más se acercaba, más parecía que el paisaje a su alrededor cambiaba, tomando un aspecto irreal. Las formas de los árboles se alargaban y retorcían en patrones que desafiaban las leyes de la naturaleza. El aire estaba cargado de una vibración que Leandro no podía identificar, pero que sentía profundamente en su pecho. Al llegar al lugar de la luz, se encontró con un campo abierto. Frente a él, en el centro de ese espacio, había una figura, un hombre de apariencia inusualmente antigua, con una túnica que brillaba de una manera sutil, como si estuviera hecha de las mismas fibras del sol. Su rostro era cálido, sabio, pero había algo en él que desconcertaba, como si fuera tanto humano como algo más, algo que no pertenecía completamente a este mundo. El hombre no parecía sorprendido al ver a Leandro. De hecho, parecía haberlo esperado. Su mirada era serena, como si ya hubiera conocido al joven mucho antes de que él mismo se diera cuenta. «¿Has seguido el camino, como esperaba?», dijo el hombre, su voz profunda, pero cálida. «El bosque no engaña. Aquellos que buscan respuestas siempre son guiados por la luz que habita en su corazón». Leandro se detuvo,
incapaz de articular palabra. El hombre no se movió, pero Leandro sintió como si todo el espacio a su alrededor se comprimiera en ese momento, como si fuera un punto en el que convergían todas las fuerzas invisibles del universo. ¿Quién eres? Leandro finalmente logró preguntar, su voz temblorosa, aunque una parte de él sentía que lo había sabido desde el principio. ¿Por qué estoy aquí? El hombre sonrió levemente, como si la pregunta fuera un eco de algo mucho más profundo. Soy solo un guardián, un testigo de lo que está por venir, dijo el hombre, su tono lleno de una sabiduría ancestral. Este bosque ha existido mucho antes de que tú nacieras, y seguirá existiendo mucho después de que te vayas. Pero en este momento, en este lugar, eres tú quien tiene el poder de decidir hacia dónde irás. No soy yo quien tiene las respuestas, Leandro. Tú ya las posees. Solo debes aprender a escucharlas. Leandro frunció el ceño. ¿Escuchar qué? El hombre levantó una mano y señaló el horizonte, donde la niebla dorada parecía avanzar, lentamente pero con firmeza. La respuesta está más allá de lo que ves, más allá de lo que comprendes. Está en el viento que sopla, en el susurro de las hojas, en el río que no cesa de cantar. Está en ti, Leandro, esperando ser descubierto. El camino hacia lo desconocido no es un destino, sino un proceso. Y ese proceso comienza ahora. Las palabras del hombre resonaron en la mente de Leandro, dejando una huella que parecía permanecer, flotando en el aire como un perfume lejano. Algo en su interior se despertó, y por un instante, pudo ver más allá de la superficie del mundo, como si el tejido de la realidad se hubiera hecho más transparente, mostrándole fragmentos de lo que estaba oculto. Vas a necesitar más que tu mirada para comprender, dijo el hombre, su voz convirtiéndose en un suave murmullo mientras comenzaba a desvanecerse. Vas a necesitar confiar en lo que no puedes ver, en lo que no puedes tocar, pero que sabes que está allí. En ese instante, el hombre desapareció por completo, dejando a Leandro solo nuevamente. Sin embargo, ya no sentía la misma confusión de antes. Había una nueva claridad en su mente, una sensación de que su viaje recién comenzaba, y que cada paso lo llevaría más cerca de un entendimiento que aún no podía concebir, pero que lo llamaba insistentemente. Leandro se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el bosque, con el corazón latiendo con una mezcla de emoción y temor. Sabía que lo que acababa de presenciar no era un simple encuentro. Era una señal. Algo lo estaba guiando, algo que había estado esperando todo este tiempo. El viento lo acompañaba nuevamente, pero esta vez no era solo una brisa. Era como un susurro antiguo que lo llamaba a seguir adelante. Y Leandro, por primera vez, sintió que el bosque no solo lo aceptaba, sino que lo entendía. Leandro despertó al día siguiente con una extraña sensación de ser diferente, como si una parte de él hubiera cambiado durante la noche. El aire estaba fresco, el cielo despejado, y aunque todo parecía igual, había algo inconfundiblemente nuevo en su mirada. El encuentro con el hombre en la colina, con la luz que no era luz, no podía ser solo un sueño. Era demasiado real, demasiado nítido para haber sido una simple alucinación. Algo más grande se estaba gestando, algo que lo trascendía. Se levantó del improvisado lecho de hojas y musgo en el que había pasado la noche, sin saber exactamente por qué había decidido dormir allí. Quizá fue el cansancio,
o tal vez el deseo de no abandonar el extraño entorno que lo había acogido sin preguntar. Sin embargo, ahora que había amanecido, Leandro sentía que ya no podía permanecer en ese lugar por más tiempo. Había algo que lo llamaba, algo invisible pero urgente, como si el propio bosque estuviera impaciente por mostrarle lo que aún permanecía oculto. Su primer impulso fue caminar de nuevo hacia el lugar donde había visto al hombre. Sin embargo, a mitad del camino, algo lo hizo detenerse. Un susurro, débil pero claro, se deslizaba a través de las hojas. Un murmullo que no parecía provenir del viento, ni de los animales que empezaban a despertar, sino de algo mucho más profundo, algo que provenía de la tierra misma. Leandro se acercó con cautela, guiado por ese sonido que ahora se hacía más definido, como una melodía lejana. A lo lejos, una figura apareció en su camino, un árbol gigantesco, mucho más grande que los demás, con un tronco tan ancho como una pequeña casa y raíces que se extendían como dedos hacia el suelo. Al principio, el árbol parecía común, pero mientras Leandro se acercaba, notó algo extraño en su corteza. No era rugosa ni áspera como la de los otros. Era suave y luminosa, y tenía formas que se movían, como si algo se estuviera moviendo dentro de la madera, algo que quería salir. De repente, Leandro sintió una presión en el aire, una sensación de que la atmósfera había cambiado. La misma vibración que había sentido cerca del hombre de la túnica volvía a envolverlo, pero esta vez era más fuerte, más tangible. El árbol comenzó a crujir suavemente, como si estuviera despertando de un largo sueño. ¿Qué es esto?, murmuró Leandro, sin saber si se dirigía a sí mismo o al bosque. De repente, las raíces del árbol comenzaron a moverse, separándose del suelo, formando una especie de puerta en el tronco. No era una puerta común. No tenía bisagras, ni manija, ni ningún mecanismo que pudiera haber sido construido por manos humanas. Era una apertura natural, creada por el mismo árbol, como si esta puerta hubiera existido desde siempre, esperando ser descubierta. Leandro se acercó cautelosamente, y cuando estuvo a solo unos pasos de la entrada, algo extraño ocurrió. Una brisa cálida lo envolvió, como un abrazo, y en ese instante, una voz, suave pero firme, se escuchó en su mente. Solo aquellos que buscan sin miedo pueden cruzar esta puerta, decía la voz, que parecía provenir tanto del árbol como del aire que lo rodeaba. Aquí no hay retorno, solo avance. ¿Estás preparado? Leandro vaciló. El miedo y la emoción se entrelazaban en su pecho, formando un nudo que lo mantenía en su lugar. Nunca antes había sentido algo tan profundo y trascendental. ¿Estaba preparado? ¿Qué significaba estar preparado para algo así? Se quedó allí, frente a la puerta, dándose cuenta de que no tenía todas las respuestas, ni siquiera comprendía lo que realmente significaba cruzar ese umbral. Sin embargo, también comprendió que no podía seguir con dudas. Algo dentro de él lo impulsaba a avanzar. Había sido elegido, no por su fuerza o por su sabiduría, sino por su capacidad de confiar en lo desconocido. Con un suspiro profundo, Leandro dio el primer paso hacia la puerta. Al instante, el aire pareció volverse aún más denso, como si el bosque entero estuviera observando. La puerta se cerró detrás de él con un suave chasquido, pero no había vuelta atrás. El lugar en el que se encontraba era completamente diferente. Al entrar, se encontró en un espacio vasto,
con paredes de raíces entrelazadas que formaban un tipo de caverna luminosa. La luz provenía de las mismas raíces, que ahora emitían un resplandor suave, como si de alguna manera iluminaran desde dentro. Todo era extraño, casi irreal, y Leandro no podía evitar sentirse deslumbrado por la belleza surrealista de ese lugar. Allí no había sombras, solo luz en todas partes, una luz que no cegaba, sino que acariciaba el alma. En el centro de la caverna, una pequeña fuente brotaba del suelo, cristalina y tranquila, como un espejo que reflejaba una realidad diferente. El agua parecía cantar mientras fluía, formando una melodía que se mezclaba con la vibración constante del lugar, la misma vibración que había sentido desde su llegada al bosque. Leandro se acercó al agua, y al mirar su reflejo, vio algo que no esperaba. En el agua, no solo estaba su propio rostro, sino también las imágenes de lugares y personas que aún no había conocido, pero que de alguna manera sentía familiares. Era como si el agua misma le mostrara fragmentos de un futuro que estaba destinado a encontrar. La misma voz que había oído antes resonó nuevamente, esta vez más clara. No es el tiempo el que marca tu destino, sino tus decisiones. Aquí encontrarás lo que buscas, pero solo si estás dispuesto a enfrentarte a lo que eres y a lo que puedes llegar a ser. Leandro observó su reflejo por un largo momento, sin saber qué pensar. El agua parecía estar viva, cambiando constantemente, mostrándole imágenes de su propio corazón. No solo lo que era, sino lo que podría ser. Y mientras miraba, una nueva comprensión comenzó a formarse dentro de él. La puerta que había cruzado no solo lo había llevado a un lugar físico, sino también a un espacio en su mente y su alma. El futuro lo esperaba, pero sería él quien decidiera cómo afrontarlo. No había un camino fijo, ni un destino predeterminado. Todo dependía de lo que eligiera hacer con lo que había descubierto. Con un nuevo propósito en el pecho, Leandro se giró y, sin dudarlo, comenzó a caminar hacia el centro de la caverna. El aire en la caverna era denso, como si el tiempo mismo estuviera suspendido. A cada paso que Leandro daba hacia el centro, las raíces que formaban las paredes se volvían más intrincadas, como si quisieran abrazarlo y sujetarlo, como si este lugar no permitiera que alguien pasara sin ser observado. Todo lo que había conocido hasta ahora parecía lejano y distante, como si el mundo exterior fuera un sueño del que se despertaba lentamente. Leandro se detuvo un momento para observar el agua de la fuente que brillaba con una luz iridiscente. Sus pensamientos eran confusos, pero había una calma en el fondo de su ser que nunca había experimentado. No sabía qué había visto en el reflejo del agua, ni cómo había llegado hasta aquí, pero sentía que debía seguir adelante. Al avanzar, la caverna comenzó a cambiar sutilmente. Las raíces que antes se entrelazaban sin cesar, ahora se separaban para dar paso a un pasaje estrecho. El eco de sus pasos resonaba en el vacío, y algo en el ambiente le indicaba que no estaba solo. La sensación de que algo lo observaba se intensificó, pero no era miedo lo que sentía, sino una mezcla de curiosidad y expectación. De repente, el pasaje terminó en una pequeña sala, rodeada por paredes de cristal que reflejaban la luz de la fuente, transformándola en miles de destellos dorados. En el centro de la sala, sobre un pedestal de raíces, descansaba un antiguo libro cubierto de polvo. Su encuadernación era de cuero, con intrincados símbolos grabados en la superficie. Leandro se acercó con cautela, como si el libro estuviera destinado a alguien más, pero,
sin embargo, sintió una irresistible atracción hacia él. Al tocarlo, el libro emitió un suave resplandor, y las raíces del pedestal parecieron temblar, como si el objeto estuviera siendo despertado de un sueño largo y profundo. Leandro abrió el libro con manos temblorosas, y al hacerlo, una oleada de imágenes y voces lo envolvieron. Primero, fue un paisaje que se desplegaba ante sus ojos, un bosque parecido al que había dejado atrás, pero mucho más grande, mucho más antiguo, como si este lugar fuera solo una pequeña porción de algo mucho más vasto. Luego, las voces comenzaron a llenar el espacio, no eran palabras claras, sino susurros que se entrelazaban, formando fragmentos de historias olvidadas. Este es el eco de los recuerdos, dijo una voz, suave pero inconfundible. Las raíces del bosque guardan la memoria de todo lo que ha sido, de lo que alguna vez existió. Pero solo aquellos que son dignos pueden entenderlas. Leandro cerró el libro un instante, procesando lo que acababa de escuchar. Sus ojos recorrieron las páginas una vez más, pero ahora era diferente. Las palabras parecían cobrar vida, transformándose en imágenes nítidas que lo rodeaban, mostrándole escenas que no podía comprender por completo. Vio a un niño que caminaba por un bosque similar al que él había atravesado. Vio una figura de rostro borroso que se desvanecía tan pronto como intentaba enfocarla. Y luego vio una serie de puertas. Puertas que llevaban a diferentes lugares, a diferentes tiempos, a otros momentos de la historia. El libro continuaba revelando más, pero a un ritmo que Leandro apenas podía seguir. Los susurros se hicieron más intensos, y entonces entendió, el libro no solo era un registro de lo que había sucedido, sino también una guía. Cada página, cada símbolo, era una pista hacia algo mayor, algo más allá de su comprensión. El camino que tomas depende de lo que eliges recordar, dijo la voz, esta vez claramente. Elige bien, pues las puertas no solo conducen a otros lugares, sino también a otros recuerdos. No todos los recuerdos son tuyos. Leandro miró alrededor, desconcertado. El aire había cambiado nuevamente. Estaba más pesado, más cargado de una energía casi palpable. Las puertas que había visto en las visiones del libro comenzaban a materializarse en la sala. Eran pequeñas aperturas flotantes, con bordes luminosos que palpitaban, como si cada una contuviera una parte del misterio. Él sabía que, al igual que había sido advertido por la voz, no podía caminar por todas las puertas. Algunas de ellas llevarían a pasajes que no pertenecían a su vida, a recuerdos que no eran suyos. Pero, ¿cómo elegir cuál era la correcta? ¿Cómo saber qué puerta lo llevaría hacia el destino que debía encontrar? Se acercó a una de las puertas, la más cercana a él. El borde brillaba con una intensidad dorada, y al tocarla, el aire a su alrededor se tornó más cálido. La puerta parecía estar esperando, tan real y tan cercana, que Leandro sentía que podía cruzarla en cualquier momento. Sin embargo, recordó las palabras de la voz, no todos los recuerdos son tuyos. El libro que sostenía en sus manos comenzó a temblar. Leandro lo miró y vio que en las páginas ahora se formaban nuevas palabras, nuevas instrucciones que aparecían tan rápido que no podía leerlas por completo. Cada palabra parecía tener un significado más profundo que el anterior, y cada página se desvanecía cuando intentaba capturar su sentido. El libro se cerró abruptamente, y el eco de la voz resonó nuevamente.
El camino no es solo a través de lo que ves, sino a través de lo que entiendes. Leandro se giró hacia las puertas una vez más, pero ahora las veía con una nueva claridad. No se trataba solo de lo que podía elegir ver, sino de lo que podía comprender. Algo dentro de él sabía que no solo las puertas lo estaban observando, sino que él mismo debía decidir cuál de esas puertas abriría sin temor. Con un último vistazo a las puertas que lo rodeaban, Leandro tomó una decisión. Sabía que su destino no estaba escrito en las páginas de un libro, ni en las puertas que flotaban frente a él. Su destino estaba en sus manos, en sus decisiones, en lo que eligiera recordar y lo que decidiera dejar atrás. Con una respiración profunda, Leandro dio el paso hacia la puerta que, ahora, sentía que debía atravesar. La puerta que Leandro había cruzado lo llevó a un paisaje que no era como ningún otro que hubiera conocido. El aire estaba impregnado con el olor a tierra húmeda y hojas secas, pero también había algo más, un susurro de viento antiguo que parecía venir de las profundidades mismas de la tierra. Cada paso que daba sobre el suelo, suave y esponjoso como una alfombra de musgo, hacía que el lugar pareciera cobrar vida bajo sus pies. Frente a él se extendía un bosque, pero no un bosque común. Las raíces de los árboles parecían moverse, retorcidas y palpitantes, como si el propio corazón de la tierra latiera a través de ellas. Las copas de los árboles, altas y enredadas entre sí, formaban un techo verde que dejaba pasar solo algunos rayos de luz dorada, creando un ambiente mágico, lleno de sombras danzantes y reflejos brillantes. Las ramas de los árboles parecían susurrar, no palabras, pero algo cercano a melodías olvidadas, que resonaban en los oídos de Leandro de una manera inquietante. Él no estaba solo. Algo, o alguien, lo observaba. Pero al mirar alrededor, no vio nada que lo pudiera indicar con claridad. El bosque parecía estar lleno de vida, pero también de secretos. Las voces del libro que había encontrado seguían retumbando en su mente, susurrando palabras incompletas que comenzaban a tener más sentido ahora. Recuerda, decía una voz, pero no era una voz humana. Era profunda, como si viniera desde el fondo de la tierra misma. Recuerda quién eres y de dónde vienes. Leandro caminó, guiado por una intuición inexplicable, que lo llevó a lo profundo del bosque. Cada paso lo acercaba a algo, a un centro que no podía definir con claridad, pero que sentía en lo más profundo de su ser. Algo lo llamaba, como si las raíces mismas lo estuvieran conduciendo a su destino. De pronto, llegó a un claro. Allí, en el centro, había una enorme figura de piedra, una estatua que representaba a una figura humana, pero con la piel cubierta de musgo y raíces. Era una figura femenina, fuerte, pero serena, con los ojos cerrados como si estuviera sumida en un sueño profundo. La estatua tenía un aura misteriosa, una presencia que inspiraba respeto y reverencia. Leandro se acercó con cautela. Algo en su interior le decía que debía tocarla, pero no entendía por qué. Sus dedos rozaron las raíces que recorrían la figura, y al hacerlo, una vibración sutil recorrió su cuerpo. La tierra alrededor comenzó a temblar levemente, como si una conexión fuera establecida entre él y la estatua. Fue entonces cuando sintió que algo estaba cambiando, algo más grande que él, algo que lo superaba. De repente, la figura de piedra comenzó a brillar con una luz suave. Las raíces de la estatua se desenredaron y se extendieron hacia el suelo, como si fueran seres vivos que despertaban del letargo.
Leandro retrocedió un paso, asombrado, sin saber qué esperar. El viento comenzó a soplar con más fuerza, y el suelo bajo sus pies se llenó de una energía palpable, como si la tierra misma estuviera cobrando vida. Las ramas de los árboles comenzaron a moverse, no por el viento, sino por una fuerza interna que parecía provenir de las raíces de la estatua. Fue entonces cuando una voz, suave pero poderosa, resonó en su mente. «Has llegado al corazón del bosque», dijo la voz, «y has despertado a la tierra. Ahora debes decidir». Leandro miró a su alrededor, confundido. «¿Decidir qué?», preguntó en voz alta, aunque sabía que nadie más podía escucharlo. «La tierra está viva», continuó la voz, «y su equilibrio depende de la elección de quienes la habitan. Tienes el poder de alterar ese equilibrio, de cambiar el destino de todo lo que está aquí. Pero debes recordar que el equilibrio no es solo tuyo. No puedes ser dueño de todo». La estatua comenzó a disolverse lentamente, no en polvo, sino en energía que se fundía con el aire. La figura de la mujer de piedra se transformaba en luz, que se expandía hacia todas las direcciones, llenando el claro con una intensidad cegadora. Leandro sintió como una oleada de emociones lo invadía, temor, asombro y una paz profunda. Algo en él, algo ancestral, comenzaba a comprender lo que sucedía. «Tu llegada aquí no fue casualidad», continuó la voz, esta vez menos como un susurro y más como un eco en su mente. «El bosque te ha elegido para despertar. Ahora debes protegerlo. Debes encontrar el equilibrio antes de que el caos lo destruya». Leandro trató de procesar lo que acababa de escuchar. La idea de tener el poder de cambiar el destino de un lugar tan antiguo y poderoso le resultaba aterradora. ¿Cómo podría alguien como él, un simple joven que ni siquiera entendía completamente lo que estaba sucediendo, asumir tal responsabilidad? Pero entonces algo cambió en él. El miedo se disolvió y fue reemplazado por un sentimiento de conexión profunda con la tierra, con el bosque, con todo lo que estaba alrededor. Entendió que no se trataba de controlar, sino de guiar, de escuchar lo que el bosque necesitaba, de ser un puente entre las fuerzas que habitaban este lugar tan antiguo y las fuerzas que lo habitaban a él. El suelo bajo sus pies comenzó a vibrar suavemente, y las raíces que se habían extendido desde la estatua comenzaron a diseminarse por todo el claro, como si estuvieran buscando algo. Leandro dio un paso atrás, dejando que las raíces lo rodearan, y entonces, cuando las raíces tocaron su piel, todo a su alrededor pareció desvanecerse. El bosque lo envolvió por completo, y Leandro cerró los ojos. Cuando los abrió nuevamente, ya no estaba en el claro. Había sido transportado a otro lugar, un lugar aún más profundo en el corazón de la tierra. Leandro se encontraba en una caverna profunda, cuyo techo se perdía en la penumbra. Las paredes de la caverna brillaban débilmente, como si tuvieran vida propia. No era una luz común, sino una luminiscencia suave que parecía emanar desde el interior de la roca misma. En ese lugar, el tiempo parecía diluirse, como si los relojes y las horas no tuvieran poder. Todo estaba en calma, pero una calma densa, cargada de misterios aún por desvelar. A medida que avanzaba, sintió que el suelo bajo sus pies era más firme, como si la caverna le ofreciera un sendero para seguir adelante. No había miedo en su corazón, pero sí una profunda sensación de expectación. Algo le decía que en ese lugar, al igual que en el bosque, había algo que necesitaba ser comprendido.
El eco de sus pasos resonaba en las paredes, amplificado por la quietud del lugar. Pero no estaba solo. En algún rincón invisible de la caverna, una presencia lo observaba. No podía verla, pero sentía su mirada, casi palpable, como una corriente de aire frío que recorría su cuello. De repente, el suelo ante él comenzó a ceder lentamente, revelando un pozo de oscuridad infinita, como si la propia caverna estuviera abriéndose a un abismo que no se podía medir. Un sonido bajo y sordo surgió de la oscuridad, un murmullo lejano, como un lamento o una canción olvidada, que parecía llamar a Leandro. Sin pensarlo, dio un paso hacia el abismo. Fue un acto instintivo, no impulsado por el deseo de huir, sino por la necesidad de entender, de encontrar lo que lo había estado llamando desde el primer momento. El aire a su alrededor se volvió más espeso, más denso, y un escalofrío recorrió su cuerpo. Pero no se detuvo. Al caer en la oscuridad, no sintió el impacto que esperaba. En lugar de eso, fue como si estuviera flotando, rodeado por una neblina gris que lo envolvía por completo. Los sonidos del mundo exterior se desvanecieron, y se encontró en un espacio suspendido, donde nada parecía real, al mismo tiempo, todo lo era. Era un lugar fuera del tiempo y del espacio, un limbo donde los recuerdos y las esperanzas se entrelazaban en un solo hilo. Entonces, la presencia que lo había estado observando apareció. Frente a él, flotando en la neblina, una figura sombría emergió de la bruma. Era una figura humana, pero de proporciones extrañas, sus contornos difusos y cambiantes, como si fuera una proyección de algo mucho más antiguo y vasto. Su rostro era ambiguo, no completamente definido, pero en sus ojos brillaba una chispa de sabiduría ancestral. «Has llegado al lugar que pocos seres humanos pueden alcanzar», dijo la figura con voz profunda y resonante, que parecía provenir de todas partes a la vez. «Este es el reino del olvido, el lugar donde los recuerdos se pierden y las decisiones no tomadas se disuelven en la oscuridad». Leandro, sin comprender del todo, se sintió atraído por la figura. «¿Qué es este lugar? ¿Y por qué estoy aquí?». La figura lo miró con una intensidad que atravesó su ser. «Este es un cruce de caminos. Has venido aquí porque algo de tu pasado aún no ha sido resuelto. Las decisiones que no tomaste, los momentos que dejaste escapar. Todo eso ahora está aquí, esperando ser enfrentado». Un torrente de recuerdos comenzó a inundar la mente de Leandro, recuerdos que él había olvidado, recuerdos que nunca pensó que serían importantes. Imágenes fugaces de su niñez, de su vida antes de llegar al bosque, se sucedían rápidamente en su mente. Sus padres, el sonido de las olas en la costa donde creció, la risa de su hermana, la sensación de estar perdido en la vastedad de la vida. Recordaba momentos pequeños y banales, pero también aquellos en los que sus decisiones le habían cambiado el rumbo. La figura observó cómo esos recuerdos se agitaban dentro de él. «Este es el peso que llevas, Leandro. No se trata solo de lo que eliges hacer, sino de lo que dejas atrás. Este lugar está aquí para mostrarte eso, para que puedas decidir qué hacer con esos recuerdos». Leandro sintió una presión en su pecho. No era una sensación de dolor, sino de comprensión, como si un velo se levantara sobre algo que había estado oculto en su interior. La figura continuó. «El bosque te ha llevado hasta aquí porque hay algo que aún no entiendes. Tus recuerdos y tu destino están entrelazados,
pero no has entendido su verdadero significado. Tienes el poder de cambiar el curso de tu vida, pero primero, debes reconciliarte con lo que has perdido. Solo entonces podrás avanzar. ¿Cómo puedo hacerlo?, preguntó Leandro, su voz temblorosa. ¿Cómo puedo reconciliarme con lo que he dejado atrás? La figura se inclinó ligeramente hacia él, y por un momento, sus ojos brillaron con una luz verde y dorada que iluminó la oscuridad a su alrededor. La respuesta no está en el pasado, Leandro. Está en el futuro. En la manera en que eliges lo que aún puede ser. En la forma en que decides caminar hacia lo desconocido, sin cargar más con las sombras que te siguen. Leandro comprendió entonces. No podía seguir viviendo atrapado por lo que había sido. El pasado era una parte de él, pero no era lo único que lo definía. Había algo más grande que lo llamaba, y debía seguir adelante, sin miedo. De repente, la neblina que lo rodeaba comenzó a disolverse. La figura se desvaneció lentamente, y las sombras que lo envolvían se disiparon. El aire se volvió más claro, más ligero, y el suelo bajo sus pies volvió a ser sólido. La caverna ya no estaba. En su lugar, apareció un sendero iluminado por una luz suave, cálida, que se extendía hacia lo profundo del bosque. Leandro dio un paso adelante, sintiendo la certeza en su corazón. La oscuridad había sido necesaria para mostrarle su verdadero camino, pero ahora él era libre. Leandro caminaba por el sendero iluminado que surgió en el lugar de la caverna. Los árboles del bosque lo rodeaban, pero no eran los mismos árboles que conoció al principio de su viaje. Ahora parecían más altos, más sabios, como si el tiempo en ese lugar fuera distinto, como si todo tuviera una historia aún por contar. La luz suave que lo acompañaba era como una guía en la penumbra, una promesa de que no estaba solo. Cada paso que daba resonaba con una claridad inesperada, como si la naturaleza misma escuchara y respondiera. El aire estaba fresco y cargado de una energía que Leandro no sabía cómo describir. No era frío, pero tenía la fragancia de la lluvia, de la tierra humedecida por un agua que nunca había visto. Era como si el bosque mismo estuviera vivo, consciente de su presencia, reconociéndolo como uno de los suyos, pero al mismo tiempo, todo seguía siendo un misterio. A medida que avanzaba, el sendero se estrechaba y se volvía más serpenteante, como si la luz lo condujera hacia un destino aún desconocido. Cada vez que levantaba la vista, podía ver cómo las estrellas brillaban más intensamente en el cielo, formando constelaciones que nunca había visto, pero que de alguna manera le resultaban familiares. Algunas estrellas parecían parpadear, como si fueran ojos observándolo, guiándolo hacia algo más grande. Fue entonces cuando vio lo que tanto había esperado, una estructura que se alzaba a lo lejos, entre los árboles. Una torre antigua, aparentemente construida de piedra, pero cubierta de musgo y enredaderas. En su cima, una esfera brillaba con una luz intensa que emanaba de su interior, iluminando el paisaje como si fuera el faro de un antiguo mundo olvidado. Leandro se acercó con cautela. El eco de sus pasos se desvaneció a medida que se acercaba al pie de la torre, y un silencio absoluto lo envolvió, como si todo el bosque hubiera detenido su respiración para permitirle llegar. El aire estaba cargado de una energía palpable, algo que Leandro podía sentir en su piel, como si la torre misma estuviera viva, esperando que llegara. Al tocar la piedra fría de la torre,
un estremecimiento recorrió su cuerpo, y una voz profunda, grave, se escuchó en su mente. No era una voz externa, sino una presencia que se comunicaba con él desde algún lugar lejano. «Has llegado, Leandro», dijo la voz. «Este es el último umbral, el límite entre lo conocido y lo desconocido. ¿Estás listo para cruzarlo?» Leandro, con el corazón latiendo con fuerza, sintió una mezcla de miedo y anticipación. No sabía qué significaba esa pregunta, ni qué podría encontrar más allá de ese umbral. Sin embargo, algo en su interior le dijo que no podía dar marcha atrás. Había recorrido demasiado camino, había atravesado demasiados misterios, y ya no podía detenerse. «Estoy listo», dijo, más para sí mismo que para la voz. La esfera en la cima de la torre comenzó a brillar más intensamente, y de repente, las estrellas del cielo comenzaron a moverse, danzando en el firmamento, trazando rutas invisibles que parecían conectarse con la torre. Una luz cegadora envolvió a Leandro, y por un momento, todo se desvaneció. No había sonido, no había forma, solo luz. Cuando la luz se disipó, Leandro se encontró en un lugar que no podía identificar. No estaba en el bosque, no estaba en la torre. Era un vasto campo, pero no uno que estuviera de alguna manera ligado a la tierra. Era un espacio suspendido entre los sueños y la realidad. El suelo era suave, pero en lugar de tierra, era como si estuviera hecho de estrellas fugaces, que se deslizaban bajo sus pies como si fueran agua. Miró a su alrededor, buscando alguna pista sobre dónde estaba, pero todo parecía etéreo y distante. Entonces, alzando la vista, vio algo aún más sorprendente. En el horizonte, una figura se acercaba lentamente. Era una figura humana, pero tan radiante como la esfera de la torre. Su silueta brillaba con la intensidad de 1000 estrellas, y su rostro estaba oculto por una especie de capa luminosa que le otorgaba un aire de misterio. La figura caminaba hacia él con paso lento pero seguro, y en sus manos sostenía un objeto que parecía flotar por encima de su cuerpo. Leandro sintió un impulso de acercarse, de comprender qué era aquella presencia. Al mismo tiempo, algo en su interior le decía que debía esperar, que debía escuchar antes de dar el siguiente paso. La figura se detuvo frente a él y, con una voz que resonó como el eco de las estrellas mismas, dijo: «Has recorrido un largo camino, Leandro. Has viajado a través de la oscuridad y has enfrentado tus propios miedos. Pero ahora debes decidir. El viaje que has emprendido no solo es tuyo, es de todos los que vinieron antes que tú y de aquellos que vendrán después. Tienes en tus manos una llave, pero no solo una llave para abrir puertas, sino una llave para transformar mundos». Leandro sintió el peso de sus palabras, pero también una extraña sensación de claridad. Sabía que esta figura no solo era un ser de luz, sino alguien que lo conocía profundamente. Al mirar la esfera flotante en sus manos, notó que no era una esfera cualquiera. Era un mapa, una representación de los destinos posibles, de las rutas que aún no se habían trazado. «Esta es la llave de la transformación», continuó la figura. «La llave para cambiar el curso de tu destino y el de todo lo que te rodea. Pero debes elegir con sabiduría. Cada paso que des ahora repercutirá en todo lo que has vivido y en todo lo que está por venir». Leandro, mirando la llave, comprendió finalmente lo que debía hacer.
No solo estaba buscando respuestas para sí mismo, sino que había sido llamado a algo mucho más grande. Estaba destinado a transformar algo en el mundo, algo que ni él mismo entendía completamente, pero que sabía que debía descubrir. «Estoy listo», dijo nuevamente, con una certeza renovada en su voz. La figura de luz asintió y levantó la llave hacia el cielo. Las estrellas comenzaron a moverse más rápido, trazando rutas visibles que se entrelazaban entre sí, formando una red de conexiones. El campo de estrellas a su alrededor se iluminó aún más intensamente, como si todo el universo estuviera aguardando su decisión. Leandro sabía que su viaje no terminaría allí. Había comenzado como un simple explorador, pero ahora comprendía que su destino estaba vinculado con el de muchos otros, que la transformación del mundo comenzaba en él. Leandro avanzó con paso firme, sintiendo como la energía de la llave vibraba en su mano. La figura de luz que lo había guiado desapareció lentamente entre las estrellas, dejándolo solo en ese campo suspendido, pero la sensación de su presencia aún lo envolvía, como un manto protector. Miró hacia el horizonte, donde las rutas de estrellas continuaban su danza etérea, y allí, en medio de esas conexiones brillantes, algo más apareció. Una puerta. No era una puerta común, sino una estructura imponente, suspendida en el aire, hecha de pura luz, pero sólida como una pared de piedra. Tenía inscripciones que Leandro no podía leer, aunque sabía que, de alguna manera, entendía su significado. La puerta parecía latir al ritmo de su propio corazón, como si estuviera viva, esperando que se acercara. Cada paso que daba hacia ella aumentaba la vibración en la llave que sostenía. Era como si el objeto tuviera una conexión directa con la puerta, como si el universo mismo lo estuviera guiando hacia allí. La llave resplandeció brevemente, y Leandro entendió que su destino lo llevaba precisamente a esa entrada. Cuando llegó al pie de la puerta, la vibración cesó, y un profundo silencio se apoderó de todo a su alrededor. No había viento, no había sonido, solo el resplandor de las estrellas moviéndose lentamente. Leandro levantó la mano y tocó la puerta, sintiendo la textura cálida de la luz contra su piel. Al hacerlo, las inscripciones en la puerta comenzaron a brillar con mayor intensidad, y una voz profunda y resonante surgió de la nada. «Bienvenido, Leandro. Has llegado a la puerta del tiempo. Aquí, el pasado, el presente y el futuro se entrelazan. El viaje que has comenzado ha alcanzado su momento culminante. Debes decidir, ¿estás dispuesto a cruzar y aceptar lo que vendrá, incluso si eso significa dejar atrás todo lo que conoces?» Leandro respiró profundamente. Sabía que esta puerta no solo representaba un cambio en su viaje, sino una transformación irreversible. Lo que dejaría atrás no era solo su mundo físico, sino todo lo que había sido antes, sus certezas, sus miedos, sus anhelos. Todo quedaría atrás al cruzar la puerta. Sin embargo, algo dentro de él lo impulsaba a continuar. La claridad que había encontrado en las palabras de la figura luminosa seguía ardiendo en su pecho. No se trataba solo de un viaje personal, sino de algo mucho mayor. Su destino estaba entrelazado con el de aquellos que habían venido antes de él y los que vendrían después. Con una determinación renovada, Leandro asintió. «Estoy listo». La puerta de luz comenzó a abrirse lentamente, desvelando un túnel brillante lleno de destellos de colores que se movían como si fueran corrientes de energía.
Era un túnel que parecía ir hacia todas partes y hacia ninguna, un lugar que trascendía las leyes del espacio y el tiempo. Al dar el primer paso hacia él, Leandro sintió como su cuerpo se desmaterializaba momentáneamente, como si estuviera siendo transportado a través de dimensiones que él jamás habría imaginado. A medida que cruzaba el umbral, vio destellos de momentos pasados, presentes y futuros. Vi imágenes de su propia vida, de sus decisiones y caminos, pero también vio reflejos de otros mundos, otras vidas, otras historias. Un susurro de voces lejanas le llegó al oído, como ecos de aquellos que habían cruzado la puerta antes que él. Todos los momentos que habían vivido, los recuerdos, las experiencias, convergían en este espacio intemporal. El túnel se extendía más allá de lo que Leandro podía ver, y con cada segundo que pasaba, sentía que su existencia misma se transformaba. Las barreras entre el tiempo y el espacio desaparecían, y con ellas, las fronteras de su mente. Leandro ya no era solo el hombre que había comenzado este viaje, se sentía como una parte del todo, como una gota en el océano del universo. Finalmente, el túnel comenzó a desvanecerse, y Leandro vio una nueva visión ante él, un vasto campo de estrellas, pero no como el que había visto antes. Este era un lugar de creación, donde las estrellas no solo brillaban, sino que se formaban, nacían y morían, generando nuevas constelaciones, nuevas historias. Era como el tejido mismo del universo, hilado por fuerzas invisibles. Leandro se encontró flotando en medio de este campo, rodeado por las constelaciones que se tejían a su alrededor. Las estrellas brillaban con una intensidad que no solo iluminaba, sino que también cantaban, como si cada una tuviera una melodía única. Y entonces entendió lo que la figura de luz le había dicho. Este no era solo un viaje hacia el futuro, sino un viaje hacia la creación misma. Cada estrella que veía, cada destello que cruzaba ante sus ojos, representaba una posibilidad, una decisión, un destino. Y en ese momento, Leandro comprendió que tenía el poder de influir en ellas, de trazar nuevas rutas, de crear nuevas realidades. Pero también comprendió que su elección no era solo personal. El viaje que había comenzado no solo le pertenecía a él, era una historia compartida por todos los seres, por todas las almas, por todos los mundos. Al cruzar la puerta, había aceptado la responsabilidad de ser parte de algo mucho más grande. Con una sensación de paz profunda, Leandro cerró los ojos y se permitió flotar, dejarse llevar por las melodías de las estrellas. Sabía que el viaje continuaría, pero ya no sentía miedo. Sabía que, sin importar a dónde lo llevara el flujo del universo, estaba listo para seguir. Porque había aprendido algo fundamental: no importa cuán grande sea el destino, siempre hay un camino que seguir, y siempre hay algo hermoso esperando a ser descubierto. Leandro flotaba en el vasto campo de estrellas, una sensación de ligereza y serenidad envolviendo su ser. Las melodías del universo, esas notas etéreas que resonaban desde las estrellas, llenaban su alma de un bienestar profundo, como si el mismo tiempo se hubiera detenido, permitiéndole existir sin prisa, sin necesidad de respuestas inmediatas. Había llegado a la encrucijada final de su viaje, pero algo dentro de él lo mantenía atento, expectante. Sabía que, aunque las estrellas ofrecieran respuestas infinitas, aún faltaba una última pregunta por responder. A su alrededor, el cosmos seguía su danza eterna, pero Leandro sentía que algo había cambiado. Había recorrido tanto,
Había atravesado portales, cruzado túneles de luz y oscilado entre dimensiones. Había tocado el alma del universo y había comprendido las reglas que gobernaban todo, pero no podía evitar sentir que, al final, no se trataba solo de comprender las leyes del cosmos. Era algo más, algo profundamente humano que aún necesitaba ser comprendido. De repente, la melodía de las estrellas cambió. El suave murmullo del cosmos se transformó en una sinfonía más compleja, una que parecía invitarlo a acercarse. Leandro no necesitaba pensar para comprender lo que sucedía. La puerta del tiempo, esa que lo había guiado hasta aquí, apareció nuevamente frente a él, emergiendo de la neblina de luces danzantes. Pero esta vez era diferente. La puerta no estaba sola. Frente a ella, de pie, había una figura conocida, una figura que había estado en sus pensamientos desde el principio del viaje. Era la figura luminosa que lo había guiado, pero esta vez no estaba en la distancia. Esta vez se encontraba frente a él, con una presencia palpable, con una calma infinita en sus ojos. «Has llegado», dijo la figura con voz suave, como el susurro de un viento cálido que acaricia la piel. Leandro la miró profundamente, reconociendo en esa presencia no solo el guía que lo había acompañado, sino algo más, una conexión más profunda de la que él había sido consciente hasta ahora. ¿Es esto el final?, preguntó Leandro, su voz cargada de emoción. La figura asintió lentamente. Este es el final de un ciclo, pero el comienzo de muchos más. Has cruzado la puerta del tiempo, has recorrido los caminos del destino, y ahora comprendes lo que muchos no ven. Has aprendido la danza del universo, pero ahora debes aprender a danzar con el corazón. Leandro frunció el ceño, sintiendo una ligera confusión. ¿Danzar con el corazón? La figura sonrió con una amabilidad infinita. Sí, el amor, Leandro. Ese es el último paso. Todo lo que has recorrido te ha llevado a este momento. La comprensión de los tiempos, de los mundos, de las estrellas, no es completa sin la capacidad de amar. El viaje que has hecho no es solo un viaje hacia lo desconocido, sino hacia el corazón de lo que realmente significa vivir. Leandro sentía como la comprensión comenzaba a florecer en su mente, pero también había un nudo en su estómago. El amor. Algo que había tocado de forma esquiva a lo largo de su vida, pero que nunca había entendido completamente. ¿Cómo podría este sentimiento tan terrenal y tan humano tener algo que ver con las estrellas, con el vasto universo? La figura pareció leer su pensamiento. Es fácil pensar que el amor es algo pequeño, limitado a lo que sentimos por otras personas, por un instante o una emoción. Pero el amor es la fuerza que conecta todo lo que existe. Cada estrella, cada destino, cada vida. Sin amor, el universo no podría existir. Y tú, Leandro, has aprendido a amar no solo a ti mismo, sino a todo lo que eres, a todo lo que has sido y a todo lo que serás. Leandro se quedó en silencio. Ahora lo entendía. Durante todo su viaje, había estado buscando respuestas en las estrellas, en los mundos lejanos, en las leyes del tiempo. Pero lo que realmente había estado buscando, sin saberlo, era la comprensión de su propio ser, de su capacidad para amar y conectar con lo que lo rodeaba. Es hora de regresar, dijo la figura con suavidad. El universo te ha enseñado lo que necesitabas saber.
Ahora es tu turno de aplicar esa sabiduría. Leandro asintió. Ya no sentía miedo. Había alcanzado la paz que había estado buscando, una paz que provenía de aceptar tanto la grandeza del universo como su propia humanidad. Sabía que su vida no sería la misma después de esto. No solo por lo que había visto, sino por lo que había aprendido en su interior. La figura extendió su mano hacia él. ¿Estás listo? El amor, la luz y el tiempo siempre estarán contigo. Leandro tomó su mano, y en el instante en que sus dedos se tocaron, todo el universo pareció brillar con una intensidad nueva. Los colores, las luces, los sonidos de las estrellas, todo se fusionó en un solo latido. El viaje había terminado, pero el verdadero viaje apenas comenzaba. Con una última mirada a la puerta del tiempo, Leandro dio un paso hacia el futuro, sabiendo que, aunque el camino fuera incierto, ya no importaba. Había aprendido que, en última instancia, el viaje más importante es el que hacemos dentro de nosotros mismos. Y al final, todo se reduce a una verdad simple, pero profunda. Solo el amor puede guiarnos a través de todo. Mientras desaparecía en la luz, el universo se calmó. Las estrellas siguieron su danza eterna, pero en cada rincón de esa vasta extensión, algo había cambiado. El corazón de Leandro había encontrado su lugar en el cosmos. Y así, con la suavidad de un suspiro, el último capítulo de su viaje llegó a su fin.